días a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en este día domingo. Hoy me han solicitado de parte del liderazgo de la Federación de la Sagrada Comunidad Jesús Comunitario compartir con ustedes el sermón dominical de este día. Normalmente cuando uno quiere dar un sermón, uno de los problemas o dificultades, no problemas, que se presenta es escoger el tema. Por motivos de distancia no me es posible presentarme allá en San José para compartir con ustedes el mensaje, pero tuve una inspiración recientemente. Básicamente, creo que es un mensaje para algunas personas. Entonces, siempre que se da un mensaje dirigido a un grupo de personas, existen tres maneras diferentes de tomar ese mensaje. Una es escuchar a alguien hablar, pero no prestarle atención. 20, 30 minutos habló alguien, no pasó nada. Sabemos eso cuando al final de la presentación la persona no recuerda de qué habló la persona que estuvo dando, en este caso, la presentación. La segunda manera es escucharlo de manera positiva, que tal vez algunos piensan que es una manera de regañar o de llamar la atención, pero tomarlo de manera positiva en el sentido de que es algo que está afectando nuestra vida de fe, nuestra relación con los hermanos y con los mismos padres verdaderos. Y la otra, obviamente, es tomarlo de manera negativa y enojarse o qué sé yo, o inclusive hablar mal de la persona que quiso dar un mensaje. La idea de este sermón es despertar a toda la comunidad. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo que a mí. Siento que estamos dormidos y hablo en plural, todos estamos dormidos porque hemos visto en todas las diferentes actividades de nuestra comunidad como que no se mueve, como que todo es mecánico y es necesario reactivar nuestra vida de fe. Vamos a comenzar entonces con la presentación. ¿Cuál es el propósito de la vida de fe? ¿Para qué es? Básicamente es para lograr el crecimiento del corazón. Y eso también está muy relacionado con la restauración del corazón original. Pues vamos a hablar temas que todos conocemos, son temas de principio divino, así que no me voy a detener mucho en algunos puntos porque ya todos los conocemos. Entonces, lo único que los miembros de la unificación deben desear es poseer el corazón de Dios. Eso es muy importante. De hecho, es una de las bases que los padres han venido enseñando. Conocer el corazón de Dios, muy, muy importante. Y para eso tenemos obviamente que pasar un proceso de crecimiento. Entonces, si abordamos nuestros problemas con el corazón de Dios, podremos solucionarlo todo, en palabras de los padres verdaderos. Entonces, debería ser uno de los principales pilares en nuestra vida de fe, vamos a la redundancia, es el desarrollar este corazón, restaurar el corazón original para poder entonces abordar los problemas con este corazón de Dios. Entonces, recordemos lo que aprendimos durante mucho tiempo, ¿verdad? Todo el proceso que constantemente los padres verdaderos una y otra vez nos están recordando. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en un principio? Bueno, Adán y Eva se separaron del amor de Dios, dejaron de sentir el corazón de Dios y se dio la caída. Ya todos esto lo conocen, ¿verdad? Entonces, aquí empiezan los problemas de Dios y de la humanidad, principalmente de la humanidad. Entonces, tenemos que pasar ese proceso, ¿verdad?, de las famosas 3 etapas para ir solucionando o restaurando el corazón de Dios. Por eso, cuando nos miramos hacia atrás, recordamos el nivel donde éramos siervos de los siervos. O sea, éramos como esclavos de los mismos esclavos, ¿verdad? Entonces, en la historia del Antiguo Testamento, cuando leemos la Biblia, por ejemplo, vemos que los personajes tenían que pasar una serie de situaciones muy lamentables, muy tristes, pero en una posición muy por debajo de lo que es inclusive un siervo, ¿no? Era siervo de siervos, ¿no? Pasó mucho tiempo y la relación que se tenía entre el hombre y Dios pasó a ser ya una relación de siervos. De hecho, es una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento por muchos personajes. Yo soy el siervo de Jehová, dando a entender que es como el sirviente, ¿verdad? Como la persona o el siervo de un rey o el siervo de un personaje importante, ¿verdad?
Igual se atravesó esa etapa durante un proceso igual muy largo, hasta que llegamos a la etapa de hijos adoptivos de Dios. Y aquí me voy a detener porque uno de los problemas que tuvieron los judíos o el pueblo de Israel, para ser más específico, años atrás, a la hora de reconocer la llegada de Jesús, del Mesías, fue que ellos tenían un gran orgullo de ser los elegidos de Dios. No sé si han escuchado esas palabras, elegidos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Cuando aparece la figura de Jesús se habla de que somos los hijos de Dios. Yo siempre le hago la siguiente pregunta a los hermanos de la federación y a los hermanos cristianos. ¿Usted es hijo o hija de Dios? Para los cristianos tradicionales, casi que es como un insulto, ¿verdad? Como, sí, soy hijo de Dios. Pero Jesús dijo que él era el unigénito hijo de Dios. Y ahora sabemos que la madre se ha autoproclamado la unigénita hija de Dios. ¿Qué significa esa palabra? Unigénito significa el único. Entonces, si Jesús es el único hijo de Dios, ¿cómo los cristianos podemos decir que somos hijos de Dios? Porque Él es el único, Jesús es el único. ¿Los demás qué somos? Somos hijos adoptivos. Entonces, aquí ya empezamos con una situación que cambia dramáticamente nuestra relación con Dios. Somos hijos aceptados, adoptados por Dios, pero no pertenecemos a su linaje hasta, hasta que nos convirtamos en hijos verdaderos de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos verdaderos de Dios? Porque todos los fieles queremos ser hijos verdaderos de Dios. Hasta que recibimos a los padres verdaderos, pasamos todo el proceso, ¿verdad?, de la bendición para convertirnos entonces al linaje de Dios, en hijos verdaderos. Entonces, solo ahí podríamos decir que somos hijos verdaderos y todavía no tenemos el corazón, o por lo menos el corazón de Dios. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Porque recuerden que la bendición es apenas el primer paso. Es la misión más importante de los padres verdaderos, pero es como una llave que abre una puerta. Nosotros tenemos que usar esa llave para abrir la puerta y desarrollarnos. Los padres no lo van a hacer por nosotros. No es su responsabilidad, tampoco la de Dios, es la nuestra. Es nuestra parte de responsabilidad. ¿Cuántos hermanos de la federación son hijos verdaderos de Dios? Yo me pregunto. ¿Y cuántos están preocupados realmente por ser hijos verdaderos de Dios? Básicamente estoy hablando de la bendición. De hecho, hace muchos años los primeros hermanos pasaron terribles pruebas para recibir la bendición. Algunos tuvieron que pasar años, inclusive muchos murieron sin lograr cumplir las condiciones que habían, porque eran condiciones muy, muy duras, ¿verdad? Por ser los primeros, para poder recibir la bendición. Años para recibir la bendición. Y ahora está a disponibilidad de todos con condiciones de indemnización de menor valor. Son pequeñitas, no son tan complicadas, pero no todos la quieren buscar. Entonces, si realmente queremos desarrollo del crecimiento del corazón, tenemos que buscar la bendición y completar las siguientes etapas para desarrollar ese corazón. Aquí hay 3 puntos muy, muy importantes. Entonces, no lo sientan como un regaño, no es mi intención, es una llamada de atención y no es, en este caso, Alexander López que lo está haciendo, porque en este momento, recordemos el principio, estoy en una posición, Abel, con relación a ustedes. Y la idea o la mentalidad de Caín es siempre querer hacer daño a Abel, ¿verdad? Primero hablamos mal, después nos enojamos, después ya todos conocemos la naturaleza caída. Entonces, es recordar lo que los padres nos han venido enseñando. Entonces, esta palabra aquí es motivación, es fundamental. Vamos a hablar y ver palabras de los padres. Segundo, la importancia de la relación humana, por supuesto, y la vida de indemnización. Pero vean que lo primero es la motivación. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es la importancia de la motivación? Según lo que nos enseñan los padres verdaderos, la motivación es como la raíz. Imagínense. Imaginémonos un árbol que no tiene raíz. Un árbol sin raíz se cae y se pudre y desaparece. Pero un árbol que tiene raíz y una raíz muy grande es un árbol fuerte, es un árbol que crece, es un árbol que da vida. Un momento. Entonces, el reino de los cielos no vendrá si nuestra motivación está centrada en nosotros mismos. Son palabras de los padres verdaderos. La motivación debe ser la voluntad de Dios. Estas son palabras de los padres verdaderos, las estoy repitiendo. Entonces, ¿por qué es importante la motivación? Entonces, recordemos algunos pequeños detalles que los padres nos enseñaron con relación a esto.
Según los padres verdaderos, voy a hablar específicamente de padre verdadero, él decía que él no podía llegar a un sermón después de 15 minutos o llegar tarde, peor. Se sentía tan mal que dice que todas las semanas se sentía tan recontra mal que solo agachaba su cabeza y pedía perdón. ¿Cuántos de nosotros aplicamos ese principio? Recordemos que el Padre verdadero es el modelo, es el ejemplo, es el que con su vida nos dice cómo deberíamos ser nosotros. El Padre verdadero, recuerdo cuando vino en 2005, que yo recibí la bendición, venía cansadísimo, era 100 ciudades, una ciudad por día, era la ciudad 98, Costa Rica, y el segundo día, después de una charla de 3 horas maratónica, hizo el Hondo G. Yo me pongo a pensar, tenía 85 años, venía de una gira monstruosa, dio una charla de 3 o más de 3 horas acá en Costa Rica, terminó como casi a las 11 de la noche, y se fue a descansar, y a las 5 de la mañana estaba dando Hondo G. Y terminó el Hondo G rápidamente, se montó un avión y salía a otro país. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo Hondo G? ¿Cuántos? Ahora la Sagrada Comunidad Hanul Pumarín nos ha invitado desde hace mucho tiempo. Hoy estábamos en la sesión 289, me corrigen, del Hondo G, 289 días consecutivos haciendo Hondo G a nivel regional, región 3 y 4, o 4 y 5, perdón, Centroamérica y el Caribe. Y hay muchas personas, pero para la cantidad de personas que hay en estas regiones son muy pocas. De Costa Rica veo lamentablemente muy pocas personas que se conectan al Hondo G. Entonces es muy triste porque esto es lo que me dice es que su motivación es muy pequeña, muy baja, o que no hay motivación, peor todavía. Y es importantísimo tener motivación. Dice también, no me preocupa si vencéis o fracasáis en vuestro trabajo, sino qué motivación tenéis en vuestro corazón. Es Padre verdadero hablando. Si está centrado en vosotros mismos o en Dios. Si vuestro fundamento de corazón es el mismo que el de Dios, se resolverán todos los problemas. Vuelve a recalcar lo mismo. Entonces, Padre verdadero estaba acá preocupado por la motivación. ¿Dónde la tienen? En nuestros problemas personales, que el trabajo, que el estudio, que tengo que ir a tal lugar, que tengo que reunirme con tal persona, que tengo que tomar café, que tengo que descansar porque soy muy cansado, o la tenemos en Dios, ¿verdad? Porque el Padre dice que si nuestra motivación, entonces, está del lado de Dios o con Dios, con ese fundamento se pueden resolver todos los problemas. Son palabras de los padres verdaderos. Entonces, cuando despertes, conéctate en lo que ves en el cielo. De lo contrario, te tienes que arrepentir. Dedica tus primeras palabras del día a Dios. Básicamente está hablando del Hondo G. O nos levantamos nada más, corremos a darnos el baño, el comer y salir al trabajo. Entonces, primero, dice Padre, tenemos que conectarnos con el cielo. Reflexiona sobre el día pasado para ver cómo fue dado al lado de Dios. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nos levantamos deberíamos reflexionar el día anterior, qué hicimos el día anterior, cómo iniciamos ese día y qué hicimos del lado de Dios. O solo trabajamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras diario vivir. Dormir, despertar, ir y venir, dar y recibir, haz todas estas cosas en unión con el cielo sin reservaciones y con una mente pacífica. Vuelve otra vez a mencionar sobre lo mismo, una y otra vez, porque lamentablemente el ser humano es un ser humano que se acostumbra a una situación. Entonces, por ejemplo, las palabras la vida del servicio. Así pues, esta era puede ser llamada la era de la justificación por el servicio. Esa es la era en la que nosotros estamos en este momento. Entonces, en el futuro, nosotros, las personas de esta era, vamos a ser justificados o se nos va a dar valor, por así decirlo, de acuerdo al servicio prestado a quién, a las figuras habeles de nuestro tiempo. Y en esto vea que uso figuras habeles. Por supuesto, las figuras habeles número 1 serían los padres verdaderos. Las número 2 serían los discípulos o apóstoles de los padres verdaderos, o sea, los líderes que los padres han establecido en diferentes regiones y países. Los hombres que pertenecen a esta era pueden alcanzar la etapa de espíritu divino, resucitando completamente, a la vez en espíritu y en cuerpo, creyendo y sirviendo al Señor de la segunda llegada. El lugar de la tierra donde viven los hombres que han perfeccionado su espíritu divino se llama reino de los cielos sobre la tierra. Recordamos las frases de Jesús, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo.
Eso parece una condena, ¿verdad? Pero lo siguiente que dice es, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, todo, si nosotros queremos solucionar nuestra vida futura, tenemos que solucionarla acá en la tierra. Obviamente, los padres verdaderos están, en este caso, en Corea. No pueden estar en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo servimos a los padres verdaderos si ellos no están en mi país o en mi lugar de residencia? Sirviendo a la persona que está en la posición de los padres verdaderos. Siempre va a haber una familia en cada país que representa a los padres verdaderos. O, en este caso, lo que nosotros llamamos los misivos nacionales o los líderes nacionales, que también son familias que cumplen esa función. Aquellos que sorprenden en servir al cielo reciben guía del cielo. Hijos e hijas como estos son el orgullo del corazón del cielo. Son palabras también de los padres verdaderos, haciendo hincapié en la importancia de servir al cielo. Las familias bendecidas deben ser el ejemplo al servir al cielo. Ellas deben esperar las mañanas de los domingos y el primer día de cada mes con ambos mente y cuerpo completamente preparados. O sea, no es tengo que ir al sermón, hay que ir al sermón, hay que hacer el hondo G, hay que hacer el anchil, hay que pereza levantarse tan temprano, ¿verdad? Con tanto problemas y tantas situaciones que tenemos ahora. Pero es nuestra parte de motivación, ¿verdad? Y los padres verdaderos constantemente nos están indicando una y otra vez la importancia. Hace unos años, recuerdo una vez que llamé a unos hermanos porque iba para el sermón y faltaban como 15 minutos. Y estaban conversando en el parque. Y entonces le digo, vamos, vamos. Uno de ellos, o de ellas, para no ser específico, levantó su mano, vio su su reloj y me dice, pero faltan como 15 minutos. Le digo, sí, no, falta muchísimo. Y no me dio, como decimos coloquialmente, pelota. Y yo desesperado porque quería estar 15 minutos antes. Y no solo me refiero a estar en el templo, es estar sentado en meditación o realizando canciones sagradas, haciendo esta preparación para el sermón. Y es muy triste ver que las primeras bancas del templo están vacías. Obviamente la primera fila es para los líderes, ellos van a ocupar esas, pero la segunda fila, la tercera y la cuarta deberían ser las filas para las personas que llegan de primero, para que las personas que llegan un poco más tarde no interfieran, digamos, en el acomodarse a el desarrollo del sermón. No lo vean como una crítica, estoy recordando lo que los padres verdaderos nos enseñaron. La importancia de la relación humana, igual, que eso también se nos olvida. Siempre yo estoy en el centro y tengo una relación vertical con nuestros padres, en este caso los padres espirituales o los mayores, hermanos mayores. Está obviamente la relación horizontal de los hermanos y hermanas, igual los hermanos y hermanas de la iglesia, hijos espirituales o los hijos menores. En el camino de la fe necesitamos verdaderos compañeros de fe. Cuando ellos responden el uno al otro, se aman el uno al otro, reflejan gran belleza y se vuelven la fuente del orgullo de los que les rodean. La voluntad del cielo se multiplicará automáticamente. Normalmente, para los que ya tenemos muchos años de conocer la federación, todos los miembros pasamos por etapas donde tenemos alta o baja la moral. A veces estamos muy conectados con la Sagrada Comunidad, participamos activamente y a veces estamos como decaídos. En esos momentos es fundamental e importante que hayan hermanos que estén con la flama ardiendo, si me entienden la figura, porque nos motivan a ser como ellos. Pero si día a día o semana a semana cada vez más se les va apagando la llama de la fe, del servicio, eso es como un efecto dominó, ¿verdad? Llegar a un lugar donde usted siente ese calor, hace que usted entre en sintonía con esa fuerza, esa energía. Sabemos que el ser humano o el hombre caído está dividido en esa relación entre Dios y Satanás. Entonces, ¿cómo nos apartamos del lado satánico? Sabemos que solo lo podemos hacer a través de una condición, y una condición buena. Una condición buena fue la que les mencioné anterior, es estar siempre conectados
y motivados porque no es algo solo para mí. Los hermanos también van a ver eso y van a querer ser así o querer por lo menos vivir de esa manera. Entonces tenemos una doble victoria, ¿verdad? Una doble condición de indemnización, porque va a llegar personas, hermanos que nos van a decir, es que muy cansado, no tengo dinero, me pasó esto, me pasó aquello, es que no me han respondido, me trataron mal. Recordemos que en el fundamento de fe existe la parte vertical y la parte horizontal. La relación del ser humano con Dios es a través de la fe en las palabras. En nuestro tiempo sería la fe en las palabras de quienes, de los padres verdaderos. Y en la relación horizontal, que sería entre las figuras de arcángel y hombre, que para nuestros efectos de la relación Caín y Abel, nosotros vamos a estar en la posición Caín o en la posición Abel. Y vamos a alternar. A veces, en este momento, yo estoy en posición Abel, pero en otras veces voy a estar en relación con otros en la posición Caín, con nuestro líder, con algún hermano mayor, con mis padres espirituales, o siendo parte de alguna actividad igual. Entonces, aquí es fundamental el fundamento de sustancia. Si nosotros recordamos la historia de la providencia, donde casi siempre era que habían problemas, no era en el fundamento de fe, casi siempre era exitoso, porque es relativamente fácil creer en las palabras de Dios. Lo difícil es cuando me tengo que relacionar con alguien al que yo lo veo igual a mí o por debajo de mí, o no tan preparado, o no con tanto conocimiento como yo tengo del principio divino. Entonces, ¿por qué él está haciendo esa actividad o dando un sermón o qué sé yo? Siempre voy a buscar un porqué, ¿verdad? Ahí es donde está la famosa condición de indemnización para eliminar esa naturaleza caída. Entonces, es fundamental, es muy importante entender qué es esta naturaleza caída y saber cómo eliminarla también. Porque si logro establecer ese fundamento horizontal y el vertical, establezco entonces el fundamento para recibir al Mesías, ¿verdad? Recordemos también que el fundamento de fe tiene 3 periodos y tiene efectos condicionales o ofrendas, ¿verdad? Hay varios tipos de eso. Sin este proceso, que se da a través de la palabra, no podemos cumplir nuestra responsabilidad original. Entonces, veamos un ejemplo muy sencillo. Nosotros como familia necesitamos la palabra, en este caso la palabra de los padres verdaderos durante un periodo. Pongamos 3 años. Nuestro líder nacional, es un ejemplo, nos pide que durante este periodo, hablemos de 3 años, practiquemos Juan 2G todos los días, eh, asistamos al sermón mínimo 2 veces por mes, ojalá 4 cada semana. Y esos serían los ofrendos, ¿verdad? Los objetos condicionales. Y el periodo de tiempo, los 3 años. ¿Qué pasa si nosotros lo cumplimos bien durante el primer año, pero ya el segundo año se me presenta un problema X o Y y ya no lo puedo cumplir? O al tercer año. O nos pide una condición de 40 días que se da mucho constantemente, ¿verdad? Y empezamos mal o empezamos muy bien, pero después del 10 días ya es muy cansado, mucho trabajo, ya no puedo, entonces no lo hago. Estos son fundamentos que no puedo establecer y si no los puedo establecer, sí o sí lo que hace es convertirse en más condiciones que tengo que restaurar más adelante. Entonces, el fundamento de fe sí o sí tiene que estar con el fundamento de sustancia. Entonces, aquí la relación Caín y Abel de la que tanto hablamos cuando estudiamos el principio divino, siento que muchos hermanos y hermanas no lo aplican en su día a día. Recordemos que la figura más importante no es la figura de Abel, la figura más importante es la figura Caín. Siempre hemos creído, muchos hermanos han creído que la figura más importante es Abel, pero si analizamos el principio es la figura Caín. En el principio de la primera familia, ¿quién era más importante, Caín o Abel? Entonces supongamos que hubiera sido Abel. Entonces Abel se hubiese comportado bien, hubiera cumplido su parte. ¿Habría habido éxito? Sí, pero sabemos que no hubo éxito, porque fue Caín el que no cumplió su parte de responsabilidad. Siempre pensamos que es como Abel, ¿verdad? No, el que tiene que cumplir su parte es Caín. Por supuesto, hay una parte de responsabilidad de Abel, pero la parte más importante, fundamental, siempre es Caín. Y normalmente nosotros somos Caín. Entonces, esta es la famosa condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Entonces, ya para ir terminando, recordemos que es la naturaleza caída. Muchos hermanos
se les pregunta, ¿te acordás qué es la naturaleza caída? Y solo conocen un punto de la naturaleza caída. Entonces, porque no lo recuerdan, porque lo escucharon hace como un año en un seminario de principio divino, o alguien lo dijo por ahí. El primer punto es el más importante y todos los demás están relacionados con ese primer punto. Entonces, el primer punto es no tomar la perspectiva de Dios o el punto de vista de Dios. Entonces, de él derivan los demás. Porque si no tomamos el punto de vista de Dios, automáticamente dejamos la posición propia, abandono la posición. Y obviamente, casi que de inmediato invertimos el dominio. Y como consecuencia de esas, multiplicamos el acto criminal o multiplicamos el mal. Entonces, para restaurar esta naturaleza que todos tenemos, no tomar el punto de vista de Dios. Un ejemplo, el reverendo Majo nos pide una condición de 3 días de leer 7 páginas del principio divino. Ah, no, yo no puedo, pero no le voy a decir, obviamente, porque si no se enoja conmigo. No, yo nada más no publico nada ahí en el chat. Yo no, tengo que ir a visitar a Juanita y a Pepita y también tengo que ir a un partido de fútbol. No tomar el punto de vista de Dios. Eso es naturaleza caída. Y por ende, todas las demás vienen. Entonces establecemos una mala condición. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Los padres verdaderos nos dicen que hay que hacer Hondo G todos los días. De hecho, no nos dicen que hay que hacer. Nos piden, ni siquiera nos obligan. Tenemos que hacer, hagan Hondo G todos los días. Tomar el punto de vista de Dios. Si lo tomamos, todos los problemas se resuelven, recuerden. ¿Por qué? Porque no abandonamos la propia posición, no invertimos el dominio y por lo tanto no invertimos mal. Me siguen. No sé si les quedó claro. ¿Cómo se restaura? Lo más importante y lo más difícil. Lo más difícil es amar a Abel. Porque siempre vemos a la figura Abel como, es ese que, o esa, o a veces una mujer, ¿no? Hay algunos hermanos ahí que me caen mal, y otros también hermanas que me caen mal, y lo pusieron a hacer esa actividad, no puede ser. Y comienzo que me enojo primero conmigo mismo, como decía un hermano de la federación. Yo siempre le pregunto a mí mismo, ¿qué piensa usted? Decía él esa frase. A mí me llegó mucho, porque cuando tengo algo contra algún hermano o hermana, hablo conmigo mismo, ¿verdad? Entonces hacia adentro. Y después estallo, ya no aguanto, reviento y me voy con el que está a la par, ¿no? Mi hermano, mi esposa, mi hijo, y comienzo a hablar mal de esa persona. ¿Cómo es posible? Mire lo que dijo, mire lo que todo lo demás, ¿verdad? Comienza. Entonces el primer punto es amar a Abel. Puede que no me caiga bien, puede que no lo tolere, pero tengo que amar a Abel. Si yo amo a Abel, entonces puedo recibir el amor de Dios a través de Abel. A veces es automático, es increíble, ¿verdad? Y entonces puedo obedecer a Abel y por ende multiplicar el bien. Y si logramos completar las 4, lo restauramos nuestra naturaleza caída en algún punto específico. Por ejemplo, en el Hondo G. Yo recuerdo hace años atrás cuando el líder nacional decía, vamos a hacer vigilia. Yo detesto la vigilia, pero por amor a mi líder iba y la hacía. Y a veces me dormía. De hecho, algunos hermanos ahí deben estar muriéndose de risa porque me metían el codo. Alex, despiértese, rápido. De hecho, Samonin, recuerdo Samonin, llegaba y me aplaudía así, ¡pra, pra! Y me decía pegar brincos. Era de amor, ¿verdad? Era la figura de él en este caso, diciéndole, despierta de amor. Porque no es una cuestión de hacer, es porque estamos obligados a hacerlo. Es el proceso natural para poder restaurar esa naturaleza caída. El significado y el propósito de la ofrenda simbólica y de la ofrenda sustancial, esto es muy importante. Escucho a muchos hermanos ahí criticando, enojándose, molestándose por las condiciones que piden. A veces son condiciones de lectura que son muy sencillas, 7 páginas, 3 páginas, o a veces es 1 hora, por ejemplo. Ahí sí es un poco mayor, pero igual, no importa. Entonces, las 3 grandes bendiciones vienen desde la perfección de la individualidad, la multiplicación de hijos buenos y el dominio sobre la creación. No podemos pretender tener hijos buenos si nosotros como padres primero no nos moldeamos, no nos perfeccionamos, porque ellos van a ver en nosotros el espejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Por qué mi hijo no hace Hondo G? Porque yo no lo hago. ¿O por qué mis hijos espirituales no hacen Hondo G? Pero ahí tengo algunos hijos espirituales, ¿verdad? Porque no me ven a mí en el Hondo G. ¿Por qué ellos hacen Hondo G? Porque me ven a mí en el Hondo G. Tal vez durmiéndome, pero ahí me ven. En el sermón, ahí me ven, ¿verdad? ¿Sabes?
Entonces, muchos de los hijos espirituales están en este momento activos porque nos ven haciendo, en este caso, o cumpliendo con la tradición, ¿verdad? Qué difícil es, ¿verdad? Tener un hijo espiritual. ¿Y por qué usted no va al sermón? No me lo va a decir, ¿verdad? Que usted tampoco va al sermón, ¿verdad? No lo veo ahí en el sermón. Entonces, ¿por qué me pide algo que usted ni siquiera hace, ¿verdad? ¿Por qué no está en un seminario? Por lo mismo, ¿verdad? Ok, dos puntos muy importantes. La condición de indemnización es para restaurar todas las cosas creadas. Y el segundo, la condición simbólica de indemnización para restaurar el hombre. Entonces, necesitamos restaurar la creación a las cosas creadas y también nosotros necesitamos restaurarse. Solo existe una manera de restaurar las cosas, una condición. Normalmente es monetaria. De hecho, ahora es más fácil. Porque, no, imagínense que Majo nos pide que llevamos una cabra, una oveja. Se llena de ganado la federación, ¿verdad? No. O una paloma, peor. Imagínense, no, ya hay palomas ahí, de hecho hay sobrepoblación de palomas. No, ¿verdad? Son condiciones económicas, ¿verdad? Porque con eso se puede restaurar o podemos restaurar las cosas que para nuestro lado, ¿verdad? Y obviamente para la misma federación a nivel mundial, para la humanidad. Entonces, es muy importante. La ofrenda sustancial, ¿verdad? Que tiene como objetivo la restauración de los hijos, es muy importante. Y como condición de indemnización también restaurar la posición de los padres. Entonces, de hecho que es una de las más difíciles. Y obviamente el fundamento para el Mesías, que es el que tenemos que establecer todos, en todos los niveles, ¿verdad? Formación, crecimiento y perfeccionamiento, principalmente en el nivel en que muchas familias están, ¿verdad? Que es la última etapa, que es la más difícil. Ok, ya para ir terminando. La ofrenda sustancial es una condición, entonces, para eliminar esa naturaleza caída. Y nos va a doler, nos va a costar, va a ser muy difícil. Vi muchos hermanos, por ejemplo, que lograron chombo y se les presentó el dilema de realizar la condición económica para pagar las bendiciones de esas 430, que es una suma muy grande, bastante alta. Es realmente una condición de indemnización, pero muchos lo han hecho y lo han logrado. Y no sé si ustedes, a los hermanos mayores que están ahí, cuando dicen, por ejemplo, en los informativos de nuestras regiones, Costa Rica tiene tantas familias chombos. Y usted escucha a otros países que tienen una o no tienen ninguna. Y nosotros tenemos, me corrigen, como 25 por ahí, familias chombo. Entonces uno siente como un orgullo, tico, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué montón!, ¿verdad? Se estamos haciendo. Y los otros países, uno pensaría que lo ven con envidia. Y no, hermanos, por ejemplo, de México nos han dicho que se sienten motivados a que sí se puede, ¿verdad? Porque si no hubiera ninguno, la gente diría, no, no se puede. Pero ya en Costa Rica hay muchos, y en otros países hay muchísimos más, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser como un modelo de testimonio, por así decirlo, para que en otros, o aquí mismo, sigan formándose familias chumbo. Importante entonces la condición de indemnización para restaurar a los padres y obviamente para restaurar a los hijos. Y ir atravesando entonces esas relaciones de Caín y Abel para que Abel se una con Adán y este se una obviamente con él. Muy importante la misión de Caín, ¿verdad? Caín no puede ir por el camino de la voluntad de Dios si no lo hace a través de Abel. Entonces, sí o sí, la única manera de restaurar a Caín es a través de Abel. Entonces, por ejemplo, el principio viene en la página 198, dice, las ofrendas de Caín y Abel nos muestran que todo hombre puede cumplir la voluntad de Dios cuando encuentra a una persona tipo Abel y le obedece en completa sumisión. Entonces, ¿cómo cumplimos la voluntad de Dios? Busquemos a nuestra Abel y hagamos obediencia en completa sumisión. Que me cae mal, no importa. Que mire que no es guapo, no importa. Que mire que no importa. Es obediencia en completa sumisión. Si lo hacemos, ¿quién se va a restaurar? Nosotros, porque cumplimos la voluntad de Dios. La misión de Abel, la posición de Abel existe para salvar a Caín, es una posición. Por ello, Abel tiene que darle todo el amor que ha recibido de Dios y darle en añadidura todo su amor. Es una combinación de hombres. A veces no es tan así, pero igual, no importa. Nosotros, nuestra misión como Caín es servirlo en completa misión.
El estándar interno de Abel debe ser amar a Dios, amar el trabajo de Dios y ser una ofrenda para ese trabajo. Si estoy en la posición de Abel, aunque asuma todas las cosas malas y todas las dificultades que evitan los demás, debo pensar que está bien, reciba o no una recompensa. Recuerdo a algunos hermanos que han estado en la posición de Abel, líderes, que pasaron dificultades tremendas, pero se quedaron calladitos, no dijeron nada más, en silencio, y cumplieron muy bien esta parte, ¿verdad? Porque eran muy buenos a veces, muy buenos, ¿verdad? Tal vez muchos hermanos no lo saben porque nunca se enteraron de eso, pero ellos se mantuvieron a pesar de todos los problemas y críticas y todo lo que le hicieron otras personas que están en la posición ahí, por desconocimiento del mismo proceso que enseñé al principio. Entonces, si se desea establecer a Abel, no se puede evitar establecer a Caín. A través de Caín se puede entonces establecer y educar a Abel. Muy importante. Nosotros como Caín educamos a Abel, ¿verdad? Pero lo educamos cuando nos unimos con él, no cuando estamos ahí atacando. Ya para terminar, entonces, ¿cómo ganamos esta batalla? ¿Cómo le ganamos a Satanás? Lo primero es negarse a sí mismo. Esto lo enseñó Jesús, nos enseñaron los padres verdaderos, ¿verdad? Muy importante. Nunca te quejes. Indemnidad es cumplida solamente por medio de la obediencia. A mí me cuesta mucho porque yo me quejo muchísimo. Lo reconozco. Pero conociendo esto, sé que hay que ir limitando hasta eliminar la queja, ¿verdad? Es que empezaron tardísimo, es que hicieron mal tal cosa otra vez, es que la comida no quedó bien, que mire que mucha sal, que mucha agua, que mire que no hicieron comida. Nunca te quejes, son palabras de los padres verdaderos. La indemnidad es cumplida, o sea, la indemnización es cumplida solamente por medio de la obediencia y del amor, por supuesto. Número 2, la vida de agradecimiento, que esto nos falta mucho. Entonces, hay que ir perfeccionando esta parte. Primera de Tesalonicenses, del 5, del 15 al 18 dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con nosotros y para con todos. Estad siempre gozosos, y lo subrayo. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Que mire que quedó mala comida. Muchas gracias, estoy riquísimo. Y no ser caros. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que mire que es un desorden. Nos lo hicieron con gran cariño y con gran amor. Y nos recibieron, ¿verdad? A veces uno llega a la sede y está sucio y que los baños, qué sé yo. Yo siempre tenía la costumbre de si me quedaba tiempo, ponerme a limpiar ahí un poco. A veces sin decir nada y muchos seguían al verme limpiar, se ponían también a barrer, a limpiar, porque la federación no es de los líderes, es de todos. Y si está sucio no es porque ellos no han querido, o no han podido, sino porque ellos tienen otras actividades. La función de ellos es estar ahí recibiendo, preparando sermones, actividades, reuniones, y a veces, o casi siempre, no tienen tiempo. Y además los que están en la sede están muy cansados. Los que han estado uno o dos días ahí saben lo difícil que es con todas las actividades que se hacen normalmente. Y por último, cuidar la actitud de vida diaria. ¿A qué me refiero? Creo que ya expliqué bastante sobre eso. Fondo G, sermón 15 minutos antes, bueno, hay condiciones cuando los apóstoles o los encargados o las familias que los padres de verdad han puesto como sus representantes nos indican, piden y solicitan. Muchísimas gracias y muy feliz domingo para todos los hermanos y hermanas de la Sagrada Comunidad Jamás de Mundo.